Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es realmente una alegría poder estar en mi iglesia de Alsina. La verdad es difícil arrancar después de esto, ¿no? Tengo el mismo problema que decía Daniel, que soy de lágrima fácil y la verdad uno se emociona, ¿no? Aparte, me trae muchos recuerdos también pensar que yo fui dedicado acá, que me bauticé ahí y que justo en el día de ayer se cumplieron 9 años que me casé aquí. Amén. Perdón la emoción. Y vamos a empezar este sermón con una historia muy conocida que está en la palabra de Dios y que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8. Segunda de Reyes 6, versículo 8. Es una historia muy conocida, seguramente más de una vez la hemos escuchado. ¿De quién habla la historia? ¿Cómo dice el título? Eliseo y los sirios. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8. Y empezamos leyendo la palabra de Dios que dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando a sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Cuenta la historia que era una época muy complicada. Los sirios o asirios atacaban constantemente al pueblo de Israel. Muchas veces eran guerras formales, como la que conocemos, muchas veces eran incursiones puntuales, que a lo mejor iban un grupo de 100, 200, 500 personas, tomaban cautivo a una ciudad, a un pueblo de Israel, tomaban un par de cautivos y desaparecían. Tal es el caso, si ustedes leen el relato en capítulos anteriores, de, por ejemplo, de Naamán. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Que la nena que lo ayuda a curarse era una que había sido cautiva en una de esas incursiones. Estamos hablando de ese contexto. Entonces en Israel nadie vivía seguro porque nadie sabía en qué momento de la nada aparecía una turba y tomaba cautivos. En ese contexto, el rey de Siria dice: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, hablamos de Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Claro, el rey decía: ¿cómo puede ser? Yo planeo los ataques totalmente en incógnito, no es que era vox populi de todo el ejército. Sabemos que a lo largo de la historia los diferentes ejércitos, por ejemplo, yo recuerdo San Martín, que se cuenta de que cuando fue la emancipación americana, él cuando hacía sus planes de ataque, no es que todo el ejército sabía, sabían una o dos personas como mucho, y después a último momento se le decía al ejército. De hecho, él tenía una frase que decía: si mi almohada supiera lo que voy a hacer mañana, la quemaría. Ese era el grado de secreto. Y siempre fue así. Los grandes líderes era algo muy secreto los ataques. Y él planeaba un ataque muy puntual y cuando llegaba al lugar que pasaba, no estaban. O lo estaban esperando ya para defenderse. Entonces dice: ¿cómo puede ser? ¿Quién? Hay un espía. Entonces en el versículo 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Cuál era la cámara más secreta? El comentario bíblico dice que cámara más secreta se refiere al dormitorio. Es decir, que le está diciendo: en tu dormitorio, vos encerrado en el dormitorio haces un plan y el Dios de Israel se lo revela a Eliseo.
O sea, no hay forma de que él no se entere. Entonces, ¿qué pudo haber hecho este rey? Si el problema era Eliseo, ¿qué había que hacer con Eliseo? Versículo 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlos. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. ¿Dónde era Dotán? ¿Le suena el lugar, Dotán? ¿De dónde? Muy bien, muy bien. Yo sabía que Paco iba a saber. Tenía mi confianza en él. Cuando José fue vendido por sus hermanos, justamente fue en Dotán. ¿Por qué? Porque Dotán era el camino de paso de las caravanas que iban para Egipto. Entonces, un lugar muy transitado, y era fácil también para que los ejércitos puedan transitar, porque no era campo traviesa, ya había un camino hecho. Entonces sigue diciendo en el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Como vemos muchas veces en las películas, ¿no? El mejor ataque, ¿en qué momento del día es? De noche. Porque de noche no se puede ver, y menos en esa época, no había luces eléctricas. Si no había luna o la tenue luz de la luna, lo único que se veía, se movían sigilosamente sitiando esa ciudad. Y dice en el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, y con gente de a caballo y carros. Y entonces el criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Tratemos de pensar la situación. Imagínense cada mañana, como tantos días, ustedes se levantan, toman el desayuno, y cuando están dispuestos a salir a la calle, abren la puerta y encuentran toda una serie de tanques de guerra apuntando directamente al domicilio, miras telescópicas, francotiradores apuntando, y todos queriéndolos matar a ustedes. Y hablemos de más o menos unas 3.000, 4.000 personas rodeando la casa de ustedes. ¿Cómo se sentirían? Porque a veces uno lee rápido, pero hay que pensar la situación. Porque uno dice, qué incrédulo el siervo de Eliseo. No, hay que estar en el momento. Él estaba ahí, era la máxima tecnología que había en ese momento de ataque, estaba apuntando a donde ellos vivían. Entonces, humanamente, él dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 16? Él le dijo, Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo no había visto eso. Eliseo veía por los ojos de la fe. Él sabía que por más que él no estuviera viéndolo físicamente, estaba rodeado de ángeles de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en nuestra vida rodeados por los peligros, por las dificultades, por las pruebas? Ustedes fíjense que el hecho de que Eliseo fuera el profeta de Dios y que hacía 40 años que era el profeta de Dios, no lo libró de la prueba. ¿Sí o no? No. ¿Vinieron el ejército a la puerta de la casa? Sí. ¿Dios lo detuvo antes de que lleguen al domicilio? No. Llegaron hasta ahí. Las pruebas pueden llegar hasta la puerta de nuestra casa, hablando metafóricamente. Pueden llegar hasta el dintel, pueden llegar hasta ahí. No vamos a estar libres de las pruebas, ni de las dificultades, ni de las angustias. El problema es si las vamos a dejar entrar en nuestra vida, o si vamos a tratar de ver con los ojos de la fe ese ejército de ángeles que nos protegen. Y el versículo 19 dice que Eliseo oró y dijo, perdón, el versículo 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dice el comentario bíblico que en realidad no era ceguera total, se cree que era una especie de enajenación o alienación en la que ellos veían todo como nebuloso y como perdidos y como sin saber dónde estaban, no totalmente ciegos del todo, pero no les permitía ver bien lo que estaban divisando. Entonces en el versículo 19
Eliseo, ¿qué hace? Avanza, estaban el ejército y les dice: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Estaban a, dice el comentario, 16 kilómetros de Samaria. 16 kilómetros. Lo llevó caminando 16 kilómetros a todo ese ejército. Dijo: no, ¿ustedes aquí buscan a Eliseo? No, no es por acá, yo los voy a guiar donde tienen que ir. Y lo llevó a Samaria. Samaria era la capital de Israel, donde estaba todo el ejército preparado en la ciudad principal del rey. Cuenta el relato que cuando llegan hasta el medio de la ciudad, ya con todo el ejército apuntándolos, estos que parecían el ejército grande quedaron disminuidos, diezmados, porque imagínense que un grupo de soldados, porque era todo el ejército del país, no era mucho, y Eliseo ora y dice: Señor, ahora sí abrile los ojos. Cuando ellos abren los ojos, miran y se ven totalmente rodeados ahora ellos y apuntados por el ejército enemigo. Y el rey le dijo: ¿qué hacemos? ¿Los matamos? No, le dijo Eliseo, no nos matan. Vamos a hacer al revés. Ellos venían a matar y a destruir. Nosotros vamos a hacer distinto. Nosotros somos hijos de Dios. Vamos a alimentarlos, hagámosle un banquete, que coman bien y que vuelvan de vuelta a su pueblo y cuenten qué cosa hizo Dios. Los alimentaron, los enviaron, ninguno murió, y dice que nunca más hubo incursiones sirias a Samaria. Fíjense la importancia de las cosas cuando Dios las hace. Ahora, pensando en este relato, me voy introduciendo al tema principal. Y traté de pensar en algo que nos sirva hoy en día, con todo lo que uno escucha, con todo lo que uno ve, y busqué definiciones de 3 palabras puntuales. Una es confianza. ¿Qué es confianza? Esperanza firme que se tiene de algo o algo. Eso es confianza. Seguridad es la cualidad de seguro, certeza, fianza o obligación de indemnidad o cuidado a favor de alguien. ¿Y qué es justicia? Derecho, razón, equidad. Confianza, seguridad y justicia. Si yo prendo un noticiero hoy en día, ¿es lo que abunda? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿No pide estas 3 cosas? Dice: quiero confiar en alguien, no se puede confiar en nadie. Quiero seguridad, marchas, inmensas marchas pidiendo seguridad. ¿Y cuánta gente ayer veía el noticiero y justo, no me acuerdo qué caso puntual era, pero decían: lo único que pedimos es justicia? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Hace pocos días se cumplió un año de la desaparición de un fiscal muy conocido, el fiscal Nisman. Y se hablaba de qué es lo que pasó, si se suicidó, si lo mataron. Él vivía humanamente con toda la seguridad posible. Estaba en uno de los mejores barrios de Capital, Puerto Madero, un lugar súper seguro, gendarmería las 24 horas dando vueltas, prefectura. En su edificio, un edificio que estaba filmado las 24 horas en todos los recovecos posibles del edificio, con entre 6 y 8 custodios personales que montaban guardia al lado de la puerta de él, y sin embargo apareció muerto. ¿Humanamente se puede brindar seguridad? No. Decimos: ¿pero cómo? Si tenía todo. Sí, pero la seguridad eran humanos y puede venderse. Las cámaras dicen que en ese momento no funcionaron. Uno dice: no, tema de tecnología, está todo filmado. No funcionaron las cámaras. Un montón de cosas. No, bueno, la justicia, cuando llegue, dice que se contaminó la escena del crimen. Uno dice: ¿cómo? Porque el ser humano no puede brindar estas 3 cosas. Por más que pongamos todo, el ser humano se puede vender, puede corromperse, puede fallar, la tecnología puede fallar. El único que nos puede brindar seguridad real, justicia real y en el que podemos confiar, ¿quién es? Dios. Si no confiamos en Dios, no vamos a tener esto. ¿Y cuál es la palabra que surge en la gente, en el día a día, ante la carencia de estas 3 cosas? ¿Cuál es la palabra que a ustedes les viene a la mente? Si uno no tiene seguridad, no tiene confianza y no tiene justicia. ¿Qué es lo que le surge? Exactamente, esa palabra, miedo. Eso es como vive la gente hoy en día. La gente vive con miedo. Miedo a un montón de cosas. Miedo a la inseguridad, miedo a ser robado, miedo a morir, miedo a una enfermedad. Ahora que uno escucha tantas pestes, tantas enfermedades, miedo. ¿Qué es el miedo? Es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño
real o imaginario. Incluso a lo mejor no es real, pero tengo miedo, mirá si me pasa tal cosa. Ahora nosotros, como cristianos, ¿podemos vivir con miedo? Como hijos de Dios, ¿debemos vivir con miedo? No. ¿Quiere decir que vamos a negar los peligros? No, los peligros existen. ¿A Eliseo le llegaron hasta la puerta o no? Sí. Puede existir el peligro. ¿Puede ser que suframos un asalto? Podemos sufrir. ¿Puede ser que tengamos pruebas? Sí. Ahora, lo que podemos nosotros como cristianos hacer distinto respecto a la afuera es tomarlo de otra manera y tener esa confianza en Dios que a pesar de los problemas, Dios nos va a resguardar. Y vamos a ir al otro texto importante esta mañana sobre una persona que tuvo que enfrentar los miedos y tuvo que enfrentar los peligros, que fue el profeta Isaías. Ustedes saben que Isaías estaba en el otro reino. Eliseo estuvo en el reino del norte, en Israel, Isaías estuvo en el reino del sur, en Jerusalén. Con una pequeña excepción que quizás muchos de ustedes no sepan, Isaías pertenecía al linaje real. Él era uno de los príncipes, no como tantos otros profetas que a lo mejor venían de una clase media para abajo. Él venía de la clase alta. Él venía como destinado a ser de la realeza. Un príncipe, o incluso podía llegar hasta ser rey, porque estaba en la realeza. Sin embargo, cuando Dios lo llama al ministerio, él renuncia a todos los privilegios que tenía y se dedica a una vida humilde de servicio como profeta de Dios. Y el profeta Isaías estuvo en una época muy difícil en el pueblo. En el medio de su ministerio, él se cree que su ministerio más o menos fue en el año 750, 745 a.C. hasta el año 686 a.C. En esa etapa, en el medio de esa etapa, en el año 722, cayó el reino del norte. Esto que contábamos de Eliseo y todo, años después, el pueblo de Israel terminó cayendo por la desobediencia a Dios, terminó cayendo por los asirios, justamente. Y empezó a haber un temor muy grande en el reino del sur, porque dijeron, si el reino del norte, que son 10 tribus, fueron tomados cautivos y fueron destruidos, nosotros, que somos solamente 2 tribus, somos mucho más chiquitos, estamos más vulnerables. En cualquier momento nos van a apresar a nosotros. Entonces había un clima de mucho temor y de mucho miedo en ese momento, cuando Isaías inicia su ministerio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 43. En un momento de miedo, de incertidumbre, de un pueblo desconcertado, que tenía miedo a todo, miedo a salir a la calle, como puede pasar hoy en día. Isaías capítulo 43, y antes de empezar el capítulo 43, quiero situarnos en lo que venía hablando Isaías. Si se fijan en el título anterior al capítulo 43, ¿qué dice? Israel no aprende de la disciplina. Venía un mensaje de amonestación. Esto es importante entenderlo para lo que vamos a decir después. Un mensaje de amonestación, donde Dios reprendía al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, por todo lo que venía haciendo mal. Y venía exhortándolo, reprendiéndolo y diciéndole las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, en el capítulo 43 hace un corte de toda esta reprensión y empieza diciendo, ahora, por eso dice ahora, porque si uno le dice, ¿cómo ahora? ¿Ahora qué? Dice, yo te reprendí por todo esto, pero hagamos un paréntesis. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Vamos a situarnos en más de una cosa. Creador tuyo. Sin irnos de ese capítulo, si alguien quiere ayudarme y leer, poquitos capítulos para atrás, en el mismo libro de Isaías, el capítulo 40, una o dos hojas para atrás simplemente, versículos 12, 26 y 28. ¿Quién lo quisiera leer? Isaías 45, por favor. 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio.
Muchas gracias. Y en el versículo 12 también que decía, léeme el versículo 12. 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco en su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los callados, y pesa con callados. Los collados. Muchas gracias. Estamos situándonos de quién es el que está hablando en el capítulo 43. Porque no se está hablando un vecino, no se está hablando una eminencia cultural. Es decir, ¿quién nos está diciendo que no tengamos miedo? Dice, ¿quién soy yo? El creador. Ese creador que dice, ¿quién midió las aguas? ¿Quién midió los collados? ¿Quién puso las estrellas, la luna? Todo lo que conocemos, ¿quién lo hizo? Dios. Ese mismo Dios que nos creó, que nos formó, es el que nos está hablando esta mañana. Yo recuerdo cuando mi señora estaba embarazada y que a mí me gustaba una página por internet que yo leía que se llamaba Baby Sitio, no sé si alguna vez la sintieron nombrar. En esa página uno entra, si quieren después entren y fíjense, Baby Sitio, uno va entrando y va diciendo semana por semana cómo se va formando el bebé. Entonces me interesaba ir viendo y decir, bueno, semana número 25, en este momento se está formando tal parte, en este momento tal otra. Y es interesantísimo ver cómo semana a semana, vieron que incluso hoy cuando se habla de los partos no se habla de meses, se habla de semanas, son 40 semanas, 38 semanas, entonces uno va mirando ahora todo medido en semanas y va diciendo, ¡qué perfección! Y uno como ser humano, uno puede ser el padre, pero no es el que lo formó. El que lo forma en el vientre de la madre, que te hace esa perfección, ¿quién es? Dios. Por eso dice, formador tuyo. Yo soy el que te formo. Podés estar albergado en una madre, podés estar siendo nutrido por lo que alimenta la madre, tu madre y tu padre te concibieron, pero el que te formó dentro de la panza, con esa perfección, que uno mira a un bebé y dice, ¿cómo tiene lo mismo, exactamente lo mismo que tiene un adulto, pero en miniatura? ¿Quién formó eso? Dios. Y fíjense una acepción interesante que dice, no temas primero. La primera palabra importante, no temas. En un pueblo que tenía temor, que tenía miedo, que tenía inseguridad, dice lo primero, no temas. Y dice, no temas porque yo te redimí. ¿Y a quién se le dirige diciendo no temas? Le dice Jacob y a Israel. ¿Eran 2 personas? ¿Cuántas personas eran? No eran 2. Está diciendo, porque pareciera si uno no conociera el relato, que está hablando 2. Porque dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Pero en realidad estamos hablando de la misma persona. ¿Pero que hay un error en la Biblia? No. Es importante mencionar esto. Jacob era el nombre que le pusieron los padres y quería decir el usurpador o el engañador. Lindo nombre, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en los nombres de nuestros hijos y decimos, ¿qué nombre le vamos a poner? Yo recuerdo que hemos hecho un listado como de 20 nombres y íbamos tachando, a ver, no, sí, viendo los significados. Algunos tienen significados muy lindos, otros tienen significados que uno dice, no quiere decir nada. Yo me acuerdo que uno de los nombres que había visto era Octavio, y digo, ¿qué quiere decir Octavio? El octavo hijo. No mucho más significado que ese. Entonces uno dice, bueno, le puede gustar el nombre, pero no tiene un gran significado. Ahora otro tiene otro significado, nosotros le pusimos Lucas. Lucas viene de luz, viene de la misma raíz de la palabra luz, entonces es como el hijo de luz, el que lleva luz a la familia, y nos gustó el significado. Ahora a Jacob le pusieron el usurpador. ¿Por qué le pusieron usurpador? Muchas veces se ponían los nombres en relación con lo que sucedía en ese momento del parto. Eran 2 que estaban en la panza, eran mellizos. Iba a salir Esaú y Jacob lo toma desde el talón, lo mete de vuelta y sale el primero y toma el lugar. Entonces cuando vieron eso en el nacimiento dijeron, mirá cómo usurpó el lugar, va a ser el usurpador, Jacob. Y años después Jacob también hizo honor a ese nombre de usurpador, de engañador, cuando engañó a su padre diciendo que él era Esaú para recibir la primogenitura. Y tuvo que huir. Ahora, después de muchos años que él huye, después de toda esa mentira, se encuentra con Jesús y tiene una lucha cuerpo a cuerpo durante toda una noche. Y cuando él lucha con Jesús, Jesús ¿qué le dice? A partir de ahora te vas a llamar
Israel, que quiere decir el padre de multitudes. No ibas a ser el engañador, vas a ser el padre de multitudes. Y de esas multitudes, entre las cuales iban a ser el Mesías. Dice, te vas a llamar así porque también Israel quiere decir el luchador, el que lucha contra Dios, el que lucha con Dios, dice, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces acá Isaías habla y dice, si estás en tu vida, en el momento en que sos Jacob, si en tu vida vos sos un engañador, sos un pecador, sos alguien que no hizo las cosas bien en la vida, el mensaje es para vos. Si te convertiste y estás en el momento bueno espiritualmente, también es para vos. Quiere decir, nadie está excluido. Podés estar en una etapa de tu vida o en la otra. Podés estar alto espiritualmente o bajo espiritualmente. No importa en qué momento de la vida te encuentres. El mensaje es para vos. Ese es el sentido de mencionar los dos nombres. Y dice, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre. Como decíamos recién, el nombre era importantísimo. En la antigüedad no se ponían nombres porque sonaban lindos. El nombre era lo que esperaba la madre, el padre para ese hijo. Era lo que iba a marcar a ese hijo para toda la vida. Entonces se pensaba mucho en ese nombre. Definía el carácter de ese hijo. Y entonces dice Dios, vos tenías otro nombre, vos eras Jacob. Ahora, Israel, ¿por qué te llamas así? Porque ¿quién te puso ese nombre? Yo te puse ese nombre. Y Dios nos quiere poner a cada uno de nosotros nombre. No importa qué nombre tenemos cada uno espiritualmente. Él nos quiere poner ese nombre de ese luchador que va a luchar con Él hasta el fin. Y dice, te puse nombre, mío eres tú. Somos hijos de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 2, cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué habla de fuego y habla de agua? ¿Qué simboliza el fuego y el agua en la palabra de Dios? Porque todo es simbólico. ¿Qué simboliza? Dificultades, pruebas. ¿Sí? Muchas veces usa el agua y otras veces usa el fuego, pero siempre simbolizando las pruebas, las dificultades que uno tiene que atravesar en la vida. Dice, cuando tengas que pasar, fíjense el detalle, no dice, no vas a tener que pasar por el fuego, ni vas a tener que pasar por el agua. Pues podría decir eso, pero decir, nunca vas a tener que pasar por el fuego. No, dice, cuando tengas que pasar, ¿sí? Vas a tener que pasar por las dificultades. Pero cuando pases por el fuego y por el agua, no te vas ni a ahogar ni a quemar. ¿Por qué? ¿Porque tenés un poder especial? No. ¿Por qué no nos va a pasar nada? Dice, porque yo estaré contigo. Esa es la razón. Si nosotros no creemos que somos nosotros los que tenemos el poder, que somos nosotros los que tenemos la fuerza, o tenemos un aura especial que nos distingue de los demás, estamos equivocados. La única razón por la que nosotros podemos enfrentar las dificultades con una perspectiva distinta es ¿por qué? Porque tenemos a quién? A Dios. Dice, porque yo Jehová, versículo 3, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué quiere decir este versículo? Muchas veces lo hemos pasado rápido, es decir, sí, es muy lindo, suena bien, Etiopía, Seba, Egipto. ¿Qué tiene que ver con el mensaje del pueblo de Judá? Saben que la historia marca que el reino de Judá terminó cayendo muchos años después con Babilonia. Y después de Babilonia, ¿quién vino? ¿Recuerdan quién vino? Medo-Persia. Medo-Persia capturó a Babilonia y todos los pueblos que estaban subyugados a Babilonia pasaron a estar subyugados a Medo-Persia. Y dentro de los medo-persas apareció un rey que fue Ciro. Ciro fue el que liberó al pueblo de Israel y dijo, pueden volver a su tierra, reconstruyan su templo, que yo no los voy a oprimir más. Pero ese mismo Ciro que liberó al pueblo de Israel, capturó a Etiopía, a Seba, a estos pueblos que se mencionan acá. Capturó a 3 pueblos y dejó libre a uno. Entonces lo que quiere decir acá es, por tu libertad, yo en rescate voy a dar a 3 pueblos, 3 naciones enteras por Israel. Ese es el sentido de mencionar estos países. Decir, ¿qué precio pagó Jesús por nosotros? ¿Cuánto dio Él para que nosotros podamos ser salvos? Acá en el pueblo de Israel en este momento eran 3 naciones por una.
En nuestro caso espiritual, ¿qué dio Dios para que nosotros seamos salvos? ¿A quién dio? A su propio Hijo. Dio a su propio Hijo como rescate por nosotros, que no hicimos nada para merecerlo. Que simplemente pecamos, nos apartamos, erramos, pero Él dio a su propio Hijo por nuestra liberación. Y vuelve a decir en el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y vuelve a decir en el versículo 5 nuevamente la misma palabra que viene repitiendo un montón de veces. ¿Cómo empieza diciendo el versículo 5? No temas, no temas. ¿Pero por qué no temas? Porque yo estoy contigo, no porque no existe el peligro, sino porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Me trae a la memoria mi nene, muchas veces lo relaciono. Yo voy muchas veces con él caminando por la calle, vamos caminando por la vereda de la mano, y de repente a veces quiere soltarme la mano y quiere salir corriendo solo. No, vení. Ahora, hay algo que le tiene mucho miedo, que son los perros. ¿Por qué? Porque alguna vez pasó y algún perro le ladró fuerte y ahora como que ve un perro y tiene miedo. Entonces él de repente se quiere soltar, pero cuando ve un perro viene corriendo y se le aferra y sube acá. Muchas veces nosotros somos así. En la vida, muchas veces cuando la vida va tranquila, nosotros queremos ir solos y decirle, Dios, no me hace falta ir de la mano. Es más, quiero salir corriendo yo. Ahora, cuando surgen las dificultades grandes, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quién estaba al lado mío? ¿Quién estaba al lado? Dios. Y ahí queremos subirnos, no que nos dé la mano, queremos subirnos ahí que nos lleve, que nos cargue. Ahora Dios dice, vení todo el camino conmigo, no te sueltes de la mano. Si venís conmigo, aunque vayas por el fuego, por el agua, que vengan las aflicciones, que venga todo, si estás de la mano mía, no te va a pasar nada. No porque no existan los problemas, sino porque yo soy más grande que cualquier problema. Yo te voy a mantener en resguardo. Y sigue diciendo en el versículo 6, perdón, en el 5, la parte final, dice, traeré tu generación y del occidente te recogeré. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Por qué dice esa frase? ¿No estaban todos juntos ahí cuando se estaba hablando Isaías? Uno del oriente, del occidente. Estaban todos ahí. Porque Dios ya sabía en su omnisciencia de que el pueblo de Judá igual iba a desobedecer, que en algún momento iban a ser cautivos, que en algún momento iban a ser dispersos, pero Él estaba diciendo, por más que pase todo eso, cuando vos estés allá disperso por todo el mundo y te acuerdes de ese Dios y ores, yo te voy a recoger. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos? ¿Una vez vuelto de qué? Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Le dijo, vos me vas a negar, te vas a escandalizar de mí, vas a irte a llorar allá y cuando te arrepientas, una vez vuelto, regresa. Dios sabe si nosotros nos vamos a equivocar o no nos vamos a equivocar. Dios sabe todo. Pero Dios nos dice, por más que te equivoques y te apartes, cuando te acuerdes, nunca estás demasiado lejos. Nunca vas a estar inalcanzable para mi amor. Nunca vas a estar en un punto en el que no tengas retorno. Porque Satanás quiere hacernos creer eso. Decir, ya fuiste demasiado lejos. Mirá, estás en el occidente, estás en el oriente. Dios no te va a perdonar. Después de todo lo que hiciste, Dios te va a recibir. Y Dios dice, no escuches esa voz. Estés donde estés, yo te voy a recoger. Y te voy a tomar del lugar en el que te encuentres. Y sigue diciendo en el versículo 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Vuelvo a hablar la palabra nombre. El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es su carácter. ¿Y el carácter de Dios cuál es? Dios es, hoy lo dijeron, amor. Ese es el carácter de Dios. Dios es amor. Y ese nombre de amor dice, todos los hijos yo quiero que regresen. Y cuando hablamos de todos, no estamos hablando únicamente del pueblo argentino. Muchas veces uno piensa que es como un pueblo superior
y que uno está un escalón arriba del resto. No es así. Somos todos seres humanos. Tenemos la bendición de poder conocer lo que otros no conocen, sí, pero todos pueden ser alcanzados por el amor de Dios. Ustedes saben que, por ejemplo, Martín Lutero murió sin guardar el sábado. Murió sin guardar el sábado. ¿Y ustedes piensan que Lutero no va a estar en el cielo? Lutero va a estar en el cielo. Y murió sin conocer esa verdad. No le llegó esa luz en ese aspecto, pero creyó con toda su alma en las verdades y trató de vivir de acuerdo a lo que él conocía. Y hay mucha gente que vive con sinceridad, creyendo en Dios, y que a lo mejor nunca va a conocer nuestra fe, pero todos son invitados al pueblo de Dios. Y dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y finalmente en el versículo 11 dice, todas estas promesas que digo, ¿quién las dice? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esta promesa únicamente la puede dar ¿quién? Dios. ¿Quién es el único que puede decir que nunca va a cambiar? ¿Quién es el único que puede brindar confianza absoluta, justicia absoluta? Todas las cosas, las carencias que hoy decíamos, la seguridad absoluta. ¿Quién es el único? Dios. Y fuera de él, ¿quién puede salvar? Nadie puede salvar que no sea Dios. A lo largo de la historia han habido diferentes salvaciones. Cuando fue la época de Moisés, Dios los salvó ¿de qué? De los egipcios. Cuando fue la época de Isaías, fueron salvados de Asiria. Pero la salvación más importante de la historia fue cuando vino ¿quién? Jesús. ¿De qué nos salvó Jesús? De los pecados, de la muerte eterna. Y saben que incluso el nombre, tanto que hablamos del nombre, el nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador. Fíjense que cuando el arcángel Gabriel anuncia, dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y Jesús quiere decir Salvador. Ese es el significado literal de la palabra Jesús. Jesús vino, nació y vivió para salvarnos, para rescatarnos. Y Él quiere que en esta mañana nosotros estemos con seguridad, que estemos con tranquilidad, que a pesar de los problemas que cada uno de nosotros puede tener, yo no conozco la vida de cada uno ni las dificultades que cada uno atraviesa. Todos podemos estar con pruebas distintas, pero estemos donde estemos y en el peligro que tengamos, o a lo mejor estamos en un momento de felicidad, Dios quiera, pero estemos donde estemos, Jesús es el único Salvador que nos puede dar esa seguridad y esa paz. Y vamos a leer un versículo más que está en Hechos, capítulo 4, versículo 12, si alguien lo quisiera leer. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Si alguien lo quisiera leer. Hechos 4, 12. Muchas gracias, María. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojalá que en esta mañana podamos pensar en esas palabras y decir, Señor, sálvame de donde esté. No importa de qué, pero que Dios sea nuestro Salvador, que no intentemos enfrentar las dificultades con nuestras armas. Y no pensemos de que nosotros vamos a enfrentar al enemigo. Como Eliseo tampoco podía enfrentar a ese enemigo él solo. Él simplemente por los ojos de la fe pidió la ayuda de Dios y Dios se la dio. Y quiero cerrar en esta mañana, no con mis palabras, sino con un versículo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, con el que voy a cerrar en esta mañana. Quiero que pensemos en cada palabra. Es un versículo muy conocido, pero no lo pensemos como de memoria, sino que pensemos en cada palabra en este versículo cortito. Y Dios nos dice en esta mañana, a nosotros, con cada nombre y apellido que tengamos nosotros, Dios nos dice a cada uno, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que Dios nos bendiga.